Ya habíamos comentado algo acerca de cómo ver que una función f mayúscula sea la primitiva de otra función f minúscula. Ahora lo que vamos a hacer es resolver este pequeño problema en donde tenemos varias opciones de cuál podría ser la primitiva de esta función f minúscula. Vamos a ver cuál de todas estas es la opción correcta. Vamos a tomar primero f1 y recuerden que para que f mayúscula, voy a escribir aquí f1, para que f1 mayúscula sea la primitiva de f minúscula, entonces tiene que suceder que cuando yo derive f mayúscula, pues obtenga nuevamente 2x más 5. Entonces la primera opción es que yo tome la derivada con respecto de x de x cuadrada más 5. Haciendo esta derivada voy a obtener que como la derivada pues separa sumas, entonces tendría la derivada de x cuadrada más dn de x de 5x. Y aquí lo único que tengo que hacer pues es derivar x cuadrada. Me quedaría únicamente 2x más 5 por la derivada con respecto de x de x. Sigo haciendo la derivada, quedaría 2x más 5. ¿Por qué? Pues porque esta derivada aquí es únicamente 1. Entonces ya tendría que esto es 2x más 5. Entonces puedo decir que f1 es una primitiva de f minúscula. Ahora vamos a ver qué suceden con las otras dos opciones. Hago lo mismo. Por ejemplo, si quiero derivar f2, f2' sería dn de x de x cuadrada más 5x más 1. Entonces, separando otra vez en sumas, puedo ver que me va a quedar nuevamente la derivada con respecto de x cuadrada más la derivada con respecto de x de 5x más dn de x de 1. De aquí fácilmente pueden ver que esta derivada de acá me va a quedar lo mismo que arriba, porque es precisamente lo mismo que hice aquí. Si se dan cuenta, esto de azul es lo mismo que está acá. Y lo único extra sería tomar esta derivada, que es la derivada de una constante. Pero esta derivada de esta constante, pues es 0. Por lo tanto, la derivada de f2 es únicamente 2x más 5. Entonces ya encontré que la función f2 también es una antiderivada o bien una primitiva de f minúscula. Y si ustedes realizan el cálculo para f3, pues se van a dar cuenta que también es una función que resulta ser una antiderivada o una primitiva de la función f minúscula. Entonces lo que nos dice esto es de que si yo encuentro la primitiva de una función, entonces si yo le agrego cualquier constante a esta primitiva, va a seguir siendo la primitiva de la función que yo quería encontrar. Es decir, todas las primitivas de la función f minúscula en este caso se ven de esta manera, como f igual a x cuadrada más 5x más una constante c, donde c es cualquier número, inclusive 0.